¿qué tal? Nosotros somos el equipo 16, estamos conformadas por mi compañera Fátima y por su servidora Diana. En este caso les hablaremos sobre el cálculo diferencial, que lo vamos a abarcar para aprender a realizar y analizar problemas que tengan que ver con el cálculo de máximos y mínimos, el cálculo de máximos y mínimos por la segunda derivada y el cálculo de la concavidad de una función. A continuación vamos a realizar y vamos a identificar cómo se pueden resolver unos problemas. A continuación los problemas. A continuación veremos cómo podemos calcular los puntos de inflexión. Para poder calcular los puntos de inflexión tendremos que tener una ecuación que vamos a igualar a y para poder obtener el valor de esta variable. Por otro lado tenemos que darle un valor a x, que va a ser el valor que se le va a dar en el plano. Y nos va a quedar igual a 2x al cubo más 2x al cuadrado menos 20x más 1. Y sustituimos el valor de x, que va a ser 5 tercios, en cada una de las x de nuestra ecuación. Nos quedará y igual a 2 por 5 tercios al cubo más 5 tercios al cuadrado menos 20 por 5 tercios más 1. Y igual a 2 por 125 sobre 7 más 25 sobre 9 menos 100 tercios más 1. Nos va a quedar el primer valor de y como menos 20.21. Así el primer punto de inflexión nos queda igual a 5 tercios, menos 20.21. Cambiamos el valor de la x, que vamos a sustituir de nueva forma en nuestra ecuación, pero ahora con el valor de y', que va a ser nuestro segundo valor de y para el segundo punto de inflexión. Nos quedará y' igual a 2 por menos 2 al cubo y más menos 2 al cuadrado menos 20 por menos 2 más 1. Y' es igual a menos 16 más 4 menos 40 más 1. Menos 16 más 4 menos 40 más 1 nos queda como resultado menos 16 más 45, y al realizar esta operación para y' nos queda el valor de 29. De esta manera el segundo punto de inflexión nos queda como menos 2,29, y esto lo vamos a sustituir a continuación en el siguiente plano cartesiano. Ya que tenemos cada uno de nuestros puntos de inflexión, vamos a realizar una tabla y vamos a sustituir los valores de los puntos en un plano cartesiano. Al sustituirlos nos va a quedar una gráfica que va a ir en el intervalo primero de menos infinito a menos 2, que es de una forma creciente. En el segundo va a quedar de menos 2, 5 tercios, que es de una forma decreciente, y en el intervalo número 3 tenemos de 5 tercios a infinito, que es de una forma creciente. A continuación veremos cómo podemos calcular los vectores extremos de la siguiente función con su gráfica respectiva a sus puntos de inflexión. Tenemos una ecuación que es x a la cuarta menos 8x al cuadrado más 1, que vamos a igualar a y igual a 4x al cubo menos 16x. Esta ecuación la igualamos a 0 y después la hacemos de una manera en la que se pueda hacer una operación a realizar y nos dé como resultado la misma operación. Y nos queda 4x por x al cuadrado menos 4 igual a 0. 4x la vamos a igualar a 0 y nos va a dar como resultado x igual a 0 sobre 4, y la x1 nos va a quedar como 0. Después vamos a igualar a 0 x al cuadrado menos 4, y nos queda x al cuadrado igual a 4. Usamos el cuadrado, la pasamos a raíz para el 4 y nos queda x igual a raíz de 4. Nuestra primera x nos va a quedar más menos 2, nuestra segunda x nos queda igual a 2 y nuestra tercera x nos va a quedar igual a menos 2. Analizando x igual a menos 2 nos queda x igual a menos 3. Sustituimos en la x, nos queda f' de menos 3 igual a 4 por menos 3 al cubo menos 16 por menos 3, y esto nos da como resultado 60. Después igualamos x a menos 1 y lo sustituimos de igual manera en cada una de las x de la ecuación. Nos queda f' de menos 1 igual a 4 por menos 1 al cubo menos 16 por menos 1, f' por menos 1 igual a 12. Si analizamos x igual a 0, nos queda x igual a 1, f por menos 1 igual a 4 por menos 1 al cubo menos 16 por menos 1, f' de menos 1 igual a menos 4 más 16 nos va a dar como resultado menos 12, y x igual a
1, nos queda de f' de 1 igual a 4 por 1 menos 16 por 1 y nos da como resultado menos 12. Como va de más a menos hay un máximo. Y si analizamos de x igual a 2, nos queda x igual a 1, f' de 1 igual a 4 por 1 al cubo menos 16 por 1 y nos da como resultado menos 12. Y x igual a 3, la sustituimos en cada una de las x, nos queda f' de 3 igual a 4 por 3 al cubo menos 16 por 3 nos da el resultado de 60. Como va de menos a más hay un mínimo. De la siguiente manera sacamos cada uno de los puntos de inflexión y si igualamos x a 0 nos queda en nuestra ecuación de x menos 8x al cuadrado más 1 nos quedaría x como x0 a la cuarta menos 8 por 0 al cuadrado más 1 nos da como resultado 1 y nuestro primer punto de inflexión es x0 y y1. Si usamos y sustituimos en la x a 2, en nuestra ecuación nos queda y igual a 2 a la cuarta menos 8 por 2 al cuadrado más 1. Realizamos la operación y nos queda 16 menos 32 menos 1 nos da como resultado 15. De esta manera nuestro segundo punto de inflexión nos queda a x y a 2 y a 15 y sustituimos x a menos 2 en la siguiente ecuación y nos queda y igual a menos 2 a la cuarta menos 8 por menos 2 al cuadrado más 1 y el resultado de y nos va a quedar menos 16 menos 32 más 1 que nos queda menos 15. De esta manera nuestro tercer punto de inflexión nos queda en x menos 2 y en y menos 15. Realizamos nuestra tabla y la sustituimos cada uno de los valores de nuestros puntos de inflexión en nuestra gráfica. Y en el intervalo nos va a quedar en la siguiente gráfica de menos infinito, 2, que es de una forma decreciente. Después de menos 2 a 0, que es de una forma creciente. De 0,2, que es decreciente. Y de 2 a infinito, que es creciente. A continuación hablaremos sobre el tema de máximos y mínimos para el criterio de la segunda derivada. En este tema no hay una definición como tal, pero sí tenemos una serie de pasos a seguir para la realización de estos problemas. Como paso número 1 tenemos que calcular f' de x y f' de x. Como paso número 2 tenemos que igualar f' de x a 0 y en este usar la fórmula general para poder calcular las raíces. En el paso número 3 tenemos que sustituir los valores de las raíces en f' de x. Si f' de x es mayor que 0, entonces hay un máximo. Y si f' de x es menor que 0, entonces hay un mínimo. Como paso número 4 tenemos que obtener las coordenadas de estos valores. Si f' de x es igual a 0, entonces este método no se aplica. Para nuestro tema del cálculo de máximos y mínimos para el criterio de la segunda derivada, vamos a tener una ecuación que le vamos a sacar la segunda derivada. Tenemos como ecuación f de x igual a 8x al cuadrado menos 2x a la cuarta, f', que es la primera derivada, igual a 16x menos 8x al cubo, y a nuestra segunda derivada que nos da como f' de x igual a 16 menos 24x al cuadrado. De esta manera nos va a quedar nuestra ecuación de nuestra primera derivada a 16x menos 8x al cubo igual a 0. Y vamos a realizar cada una de las operaciones. Vamos a hacer nuestra ecuación de manera que nos quede como una operación. Sacamos 8x y la vamos a igualar a 0. Nuestra primera x nos va a quedar igual a 0 y después usaremos 2x igual a x al cuadrado y la vamos a igualar a 0. Después de esto vamos a sacar de igual manera para que se pueda realizar una operación. Nos va a quedar como menos 1 por menos x al cuadrado igual a menos 2. Nos va a quedar x al cuadrado igual a menos 2. El cuadrado le pasamos a raíz y nos va a quedar como primera x. X igual a la raíz de 2 y x2 igual a más la raíz de 2 y x3 a la menos raíz de 2.
Si analizamos x igual a 0, nos va a quedar f' de 0 igual a 16 menos 24 por 0 al cuadrado. F' nos queda igual a 16. Si analizamos en nuestra x2, x igual a más la raíz de 2, nos queda f' de la raíz de 2 igual a 16 menos 24 por la raíz de 2 al cuadrado. Y después esto nos va a dar como resultado a menos 32. Si analizamos en nuestra tercera x igual a menos la raíz de 2, nos queda f' de menos la raíz de 2 igual a 16 menos 24 por la menos raíz de 2 al cuadrado, y nos da como resultado menos 32. Después procedemos a hacer en nuestro plano cartesiano sustituir cada una de nuestras x en el plano, y nos va a quedar, para calcular los puntos de inflexión, si x es igual a 0, nos queda y igual a 8x al cuadrado menos 2x a la cuarta, nos queda la primera y a 0 y el primer punto de inflexión es 0,0, y si sustituimos en la x a la raíz de 2, nos queda en la ecuación, sustituimos este valor en cada una de las x de nuestra ecuación, nos queda y igual a 8 por la raíz de 2 al cuadrado menos 2 por la raíz de 2 a la cuarta, nos da como resultado 8, y de esta manera nuestro segundo punto de inflexión nos queda a la raíz de 2,8. Si sustituimos en nuestra x a la menos raíz de 2, nos queda y igual a 8 por menos la raíz de 2 al cuadrado menos 2 por la menos raíz de 2 a la cuarta, nos da a 8, y nuestro tercer punto de inflexión nos da menos la raíz de 2,8. Sacamos nuestra pequeña gráfica, que sería prácticamente una recta, nos da de menos la raíz de 2 a la raíz de 2, y de igual manera podemos ver en la siguiente gráfica cómo va en un intervalo, nuestro primer intervalo de menos infinito, menos raíz de 2, que es de una forma creciente, y en nuestro segundo intervalo de menos la raíz de 2, 0, que es de una forma decreciente, y de 0, raíz de 2, que es de una forma creciente, y en el último intervalo de la raíz de 2, infinito, que es de una forma decreciente. A continuación hablaremos sobre el cálculo de la concavidad de una función, que ya no se puede ver de manera presencial, pero aquí lo tenemos. De igual manera tiene 3 pasos, y el paso número 1 es f' de x y f' de x. En nuestro paso número 2 tenemos f' de x, la tenemos que igualar a 0 y proceder a sacar cada una de las raíces. Y después, como paso número 3, tienes que analizar las raíces en f' de x. Después, si tenemos f' de x igual a menos, tenemos la concavidad, es una concavidad hacia abajo, y si tenemos f' de x con más la concavidad, es una concavidad hacia arriba. Algunas recomendaciones para resolver estos problemas con máximos y mínimos: uno de ellos es leer cuidadosamente el problema varias veces, fijarse en los datos y en las incógnitas que deben encontrarse. Como paso número 2 tenemos que, si es posible, hacer un dibujo o un diagrama que incluya algunos de los datos pertinentes, introducir las variables para poder denotar las incógnitas, las palabras que, dónde, cuándo y cuánto nos guían para poder reconocer cada una de estas incógnitas. En el número 3 tenemos que podemos escribir alguna lista que tenga hechos desconocidos, haga una relación entre cada una de las variables, y al final se escriba como una ecuación. Nuestro objetivo en esta clase será definir la concavidad de una función y posteriormente usar el análisis completo de máximos y mínimos para realizar su gráfica. Para determinar la concavidad de una función en un intervalo determinado y, primero, debemos determinar los puntos de inflexión de la función en los cuales la función cambia su concavidad y se anula la segunda derivada. Si f2' de x es positiva en el intervalo y,
entonces f es cóncava hacia arriba en y, mientras que si f2' de x es negativa en el intervalo y, entonces f es cóncava hacia abajo en y. Tomemos la función f de x igual a menos 2x al cubo más 3x al cuadrado. Su segunda derivada será menos 12x más 6. El punto que anula a f2' será x igual a un medio, al que identificamos como el punto de inflexión. Para analizar la concavidad de la función, dividimos la recta real en intervalos separados por el punto de inflexión. Seleccionamos puntos dentro de estos intervalos. En este caso, x igual a 0 y x igual a 2. Evaluamos la segunda derivada para determinar su signo en cada intervalo. De esta manera, podemos concluir que f es cóncava hacia arriba en el intervalo de menos infinito a un medio y cóncava hacia abajo en el intervalo de un medio a más infinito. Con los datos que hemos recogido de la función, podemos realizar su gráfica con mucha más facilidad. Primero, marcamos cada punto en la gráfica, para posteriormente unir los puntos críticos en función del comportamiento creciente y decreciente de la función. Análogamente, podemos observar la concavidad hacia arriba y hacia abajo, determinada por el punto de inflexión. Así, obtenemos la gráfica completa de la función. Bueno, muchas gracias por ver el video. Esperamos que sus dudas hayan quedado resueltas. De todos modos, en cada uno de los ejercicios podemos verlos con atención y creo que sus dudas quedarán mejor resueltas para poder ver cómo se realizan cada uno de estos problemas. Realmente es muy fácil, podemos verlo en pantalla. Muchas gracias, que estén bien.